Dios le bendiga en esta mañana, sea cada uno de ustedes bienvenidos a un devocional más. Le damos gracias a Dios porque Él nos permite tener vida, Él nos permite respirar para poder venir ante su presencia. Y el día de hoy, hermanos, vamos a estar meditando en segunda de Corintios 7, versículo 10. Alabamos el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios vamos a leerla en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de su Santo Espíritu. Segunda de Corintios 7:10 dice esto: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Así vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos hable y que Él nos ministre a través de su bendita palabra. Padre amado, en esta mañana le damos gracias, Señor, por su amor y por su misericordia. Nos presentamos delante de usted en el nombre de Cristo Jesús para darle la gloria, para darle la honra, para darle alabanza, adoración y exaltación. Gracias, Padre amado, porque usted nos permitió despertar, usted nos permite tener vida, Señor, y podemos venir delante de su presencia. Yo le pido, háblenos, ministrenos, enséñenos, Señor. Sea usted hablando a nuestras vidas en esta mañana. Espíritu de Dios, llénenos, satúrenos, enséñenos, precioso Espíritu Santo. Guíe nuestro caminar, guíe nuestro andar en este día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús le damos la gloria y la honra y le damos gracias a nuestro Dios. Amén y amén. Así vuelvo a leer el versículo. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Y esta es la palabra clave en la que vamos a estar meditando en este tiempo, en esta mañana: arrepentimiento para salvación. ¿De qué no hay que arrepentirse? Pero la tristeza del mundo produce muerte. Alabamos el nombre de Jesucristo. Y le quiero leer algo que tiene que ver con el proceso del arrepentimiento. ¿Sabía usted que el arrepentirse es un proceso? Para hacerlo de una manera correcta, tenemos que saber cuál es ese proceso. La primera parte es que usted y yo tenemos que arrepentirnos, que usted y yo tenemos que saber de qué arrepentirnos. Pero vea lo que dice aquí, esto que está aquí. Hay tres palabras que describen el proceso del arrepentimiento. La primera es reconocimiento, la segunda es acuerdo y la tercera es consagración, ¿verdad? El reconocimiento viene a medida que estudiamos las escrituras y aprendemos qué cosas identifica a Dios como pecado. Y el primer punto es que usted y yo reconozcamos cuáles son las cosas, las actitudes, las maneras en las que nos comportamos que a Dios no le agradan y que son pecado. Esto puede ser el carácter, puede ser actitudes como ira, contienda, altivez, orgullo, soberbia, prepotencia, no sé, tantas cosas. Pero la primera parte es que usted y yo necesitamos conocer qué es lo que a Dios no le agrada, qué es lo que Dios desecha, qué es lo que Dios quiere que nosotros desechemos voluntariamente para que Él pueda obrar en nuestras vidas. Entonces, la primera parte del proceso del arrepentimiento, ya después que hemos recibido a Jesús y que Él nos lavó, que Él nos limpió y que recibimos su perdón, entonces tiene que empezar ese proceso para arrepentirnos de todo lo que no le agrada a Dios. Y entonces el primer punto es el reconocimiento. Y es que tenemos que identificar a todo lo que Dios identifica como pecado, ¿verdad? Mientras no reconozcamos que nuestras acciones son erradas, no veremos ninguna necesidad real de confesárselas a Dios. Y es que para que usted y yo podamos confesarle algo que está errado en nuestra vida, primero necesitamos reconocer que la forma en la que nosotros estamos actuando es algo errado.
Pero para eso necesitamos la palabra de Dios. Recuerde que en el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿verdad? La palabra de Dios es la que nos va a alumbrar para que podamos ver en dónde nosotros estamos equivocados y podamos arrepentirnos de una manera verdadera. Entonces, la primera palabra de este proceso es reconocimiento, que usted y yo reconozcamos qué es lo que a Dios no le agrada en nuestras vidas, ¿verdad? Luego debemos estar de acuerdo con la evaluación del Señor sobre nuestra conducta. Esto quiere decir que cuando nosotros leemos en la palabra de Dios que la forma en la que usted y yo estamos viviendo, que es una forma equivocada de vivir, entonces tenemos que estar de acuerdo a lo que Dios le llama malo, es malo, ¿verdad? Y tenemos que estar de acuerdo con la evaluación que Dios hace por medio de su palabra. Alabamos el nombre de Jesucristo. Luego debemos estar de acuerdo con la evaluación del Señor sobre nuestra conducta. Si no estamos de acuerdo con Él, nuestra confesión tendría más que ver con evitar las consecuencias de nuestro pecado que con un pesar genuino por haber violado sus estándares santos. Y es que este es el error que muchas veces cometemos. Nosotros venimos y nos arrepentimos y por el miedo a lo que va a pasar, ¿verdad? Pero usted y yo necesitamos hacerlo por convicción, por querer agradarle a Él, por querer exaltarle a Él. Alabamos el nombre de Cristo Jesús. Y no que tengamos miedo por las consecuencias que nuestro pecado o que las cosas equivocadas van a hacer, sino que usted y yo podamos estar de acuerdo con los estándares de Dios porque queremos agradarlo a Él. Y a todo lo que Dios le llame malo, nosotros reconocer y saber, esto es malo, esto no le agrada a Dios. Y yo necesito cambiar porque yo no quiero violar los estándares de Dios, que son estándares santos, ¿verdad? Que usted y yo lo podamos hacer por la convicción de agradarlo a Él, de vivir para Él, y no por el temor a las consecuencias que el pecado produce. Porque entonces cuando lo hacemos por temor, es como si lo hiciéramos por obligación. Y Dios no espera eso de usted y de mí, sino que Dios espera que usted y yo lo hagamos por convicción, por una convicción a sus estándares santos, de santidad. Alabamos el nombre de Jesucristo. Entonces podemos ver la primera palabra de este proceso de arrepentimiento es que usted y yo reconozcamos lo que está mal. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Mediante la palabra de Dios. La segunda parte o el segundo punto es que usted y yo estemos de acuerdo con los estándares que Dios pone, ¿verdad? Si Dios dice perdona al que te maldice, tenemos que perdonar. Si Dios dice lleva una milla más, una milla extra a la carga de aquel que se porta de una manera incorrecta, tenemos que hacerlo. Tenemos que estar de acuerdo con los estándares. Si Dios dice perdona, tenemos que perdonar, ¿verdad? Tenemos que dejar de hacer tantas cosas que ante nuestros ojos pensamos que a veces están bien, pero que no es lo correcto. Y tanto así podemos poner más ejemplos. Pero usted y yo necesitamos, para ver qué es lo que está mal en nuestra vida, necesitamos ir a la palabra de Dios. Necesitamos meditar en sus palabras. Entonces, dijimos que eran 3 palabras: reconocimiento, acuerdo y consagración. Finalmente, la consagración también es necesaria. Debemos procurar alejarnos constantemente del pecado, escogiendo andar en obediencia, ¿verdad? Entonces, usted y yo necesitamos consagrarnos a Dios. Usted y yo necesitamos vivir para Dios. Pero esto
va a implicar que usted y yo tomemos una decisión. ¿Cuál es la decisión? De alejarnos del pecado. De que usted y yo podamos alejarnos de toda cosa pecaminosa voluntariamente. Claro que Dios es el que nos ayuda, Dios es el que nos fortalece, Dios es el que nos va a ayudar para que usted y yo podamos vencer. Pero usted y yo necesitamos alejarnos de todo lo que Dios tiene estipulado como pecado. Y recuerde, para saber qué es eso, necesitamos ir a la palabra de Dios. Y uno de los libros donde yo me he dado cuenta que Dios habla más es en los Proverbios. Claro, Dios habla en toda la Biblia, pero me refiero a que Dios habla acerca de actitudes como, un ejemplo, la pereza. La pereza es algo incorrecto. La pereza es pecado, ¿verdad? Y ahí dice, el perezoso, no alcanza nada el perezoso. Entonces, cosas como esas, o el iracundo, el que se aira, y usted ve tantas cosas en los proverbios que Dios habla a nuestras vidas y uno dice, necesito cambiar en esta área. Necesito ser diferente en esta área. No por miedo a las consecuencias del pecado, sino por querer agradar a Dios. Para vivir para Dios, alabamos el nombre de Jesucristo. Ahora, claro que la Biblia nos habla en todas partes de cómo es que debemos de caminar. Pero una parte que es muy como así, que va al grano, que es derecha, es en los proverbios. Y yo le invito, lea el libro de Proverbios, lea su proverbio cada día. Alabamos el nombre de Jesús. Pero seguimos aquí. Sigue diciendo, finalmente la consagración también es necesaria. Debemos procurar alejarnos constantemente del pecado, escogiendo andar en obediencia, siguiendo los mandamientos de Dios y sabiendo que Él nos fortalecerá para hacerlo, ¿verdad? Entonces necesitamos vivir una vida en obediencia, necesitamos consagrarnos a Él. Recuerde que Cristo promete que cuando Él lo hace libre, usted es libre de verdad. Esto significa que cuando le pertenece a Cristo, usted puede cambiar de forma permanente y ser totalmente liberado de la servidumbre de la esclavitud. Y es que esto es una verdad, hermanos. Cuando usted y yo le pertenecemos a Jesús, usted y yo podemos vivir una vida en libertad. Ya no somos más esclavos del pecado. Jesucristo nos compró a precio de sangre, alabamos el nombre de Jesús, y usted y yo podemos vivir una vida en libertad, una vida sin pecado, alabamos el nombre de Jesucristo. Por consiguiente, arrepiéntase por completo para que pueda disfrutar de la vida abundante para la cual Dios le creó. Usted y yo fuimos creados para poder disfrutar de una vida abundante en Él. Para que usted y yo podamos vivir de una vida llena, plena en la presencia de Dios y en este mundo. Usted y yo podamos disfrutar, empezar a disfrutar de la presencia de Dios, de lo que Dios tiene para usted y para mí, de vivir una vida plena. En Él alabamos el nombre de Jesucristo. Entonces vuelvo al versículo que leíamos, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento, y este arrepentimiento es para salvación. ¿Se da cuenta? Necesitamos arrepentirnos, pero de una manera correcta. No simplemente arrepentirnos así rápido, ya me arrepentí, ya todo está bien. No, necesitamos ir a las palabras de Dios, necesitamos meditar en ellas, necesitamos ver qué es a lo que Dios le llama pecado, que usted y yo estamos practicando o estamos viviendo y que a Dios no le agrada. Necesitamos meditar en ello, porque el arrepentimiento genuino es para salvación. Y luego dice el versículo, ¿de qué no hay que arrepentirse? La pregunta es,
de qué nos tenemos que arrepentir? La mayoría de las actitudes que usted y yo tenemos son actitudes incorrectas, son actitudes irreverentes ante Dios. Por eso es que usted y yo necesitamos meditar en sus palabras, meditar en la presencia de Dios. Alabamos el nombre de Jesucristo, meditar en lo que Él es. Dice, pero la tristeza del mundo produce muerte, ¿verdad? Y la tristeza que Dios produce es para arrepentimiento, es para que usted y yo vivamos una vida plena en Él. Alabamos el nombre de Jesús. Así es que así, hermanos, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Él nos ayude primero a identificar a través de la palabra qué es lo que no es correcto. Después de que lo hemos identificado, que usted y yo podamos reconocer que eso es lo que la palabra de Dios quiere para nuestras vidas, que usted y yo podamos rechazar lo que no es correcto y nos podamos arrepentir. ¿Para qué? Para que finalmente usted y yo podamos vivir una vida consagrada a Dios y podamos disfrutar de la plenitud de Él. Padre amado, en esta mañana, Señor, yo le doy gracias por su amor y por su misericordia. Gracias, Padre amado, por su bendita palabra. Yo le pido, ayúdeme a meditar, Señor, en estas palabras, Señor. Ayúdeme a que haya un arrepentimiento genuino en mi vida y que yo pueda ver todas las cosas incorrectas que están en mi vida y en mi corazón, Señor. Para que yo me pueda arrepentir, Señor, no por la consecuencia del pecado, sino que me pueda arrepentir, Padre amado, porque yo le quiero agradar a usted, porque quiero vivir para usted, Señor, por obediencia a usted, Señor. Yo le pido, ayúdenos, lávenos, límpienos, enséñenos y finalmente ayúdeme a consagrarme para usted, Señor. Que yo me pueda consagrar para usted, que pueda vivir una vida en santidad, una vida en rectitud. De igual manera yo le pido, ayude a mis hermanos, bendígales, fortalézcales, cada persona que esté viendo este video, Señor, y que no tenga la convicción de usted, que le necesita a usted, sea usted tocándole, sea usted ministrándole en esta mañana, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Espíritu Santo, sea usted ministrando, Espíritu de Dios, sea usted tocando, sea usted llenándonos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Le damos la gloria y la honra. Recuerde, si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, yo le invito a que usted lo reciba como su Señor y Salvador. Ese es el primer punto del arrepentimiento. Reconocer que somos pecadores y que le necesitamos a Él como nuestro Señor y Salvador. Así es que si usted usted no lo conoce, usted no le ha recibido, usted no se ha arrepentido, yo le invito en esta mañana a que usted lo haga. Y usted podrá preguntar, ¿y cómo puedo hacer eso? Simplemente repita esta oración y dígale, Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y te pido que entres a mi vida, que perdones mis pecados, Señor. Yo te pido que seas tú el Señor de mi vida y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Quiero vivir para ti, quiero honrarte a ti y te pido que tú me laves, que tú me limpies y que tú me perdones. En el nombre de Jesús, amén. Y si usted hace esa oración, usted le ha recibido como su Señor y Salvador y entonces puede empezar el proceso de un arrepentimiento para todas las áreas de su vida. Alabamos el nombre de Jesús. Y si usted ya tiene a Jesucristo, pues sigamos diciéndole que Él nos ayude, que Él nos lave, que Él nos limpie y que Él nos ayude a vivir cada día más en su presencia. Recuerde, no por miedo a las consecuencias del pecado, sino que lo podamos hacer por obediencia, que lo podamos hacer por agradarlo a Él. Que no sea una carga, sino que sea algo en lo que usted y yo nos deleitamos. Consagrarnos para nuestro Dios. Dios le bendiga, que tenga un excelente día.